seas tú manifestando tu poder en medio de la congregación, Señor. Que seas tú, Señor, también, Padre bendito, obrando, Señor, en cada uno de los hermanos, Señor. Tal vez algún problema que ellos puedan traer, Señor, que sean ellos, Señor, teniendo esa confianza, esa fe y esa seguridad, que tú, Señor, los sacarás en victoria, Padre bendito. Ya sea de enfermedad, ya sea de económico, Señor, seas tú, Señor, obrando, Padre bendito, en sus vidas. Te pido también, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi persona en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Más bien, hermanos, para pues darle sentirnos más en ambiente, hermanitos. Les voy a pedir que se pongan de pie nuevamente, hermanos, y salude al que tiene ahí a la par, hermanos. Dele la mano, pregúntele. Voy a comenzar diciendo que algo bien obvio, hermanos, algo bien que creo que la mayoría de los que ya tenemos cierto tiempo en esto del camino del Señor, ¿verdad? De habernos convertido al Señor, nos hemos dado cuenta, y es que actualmente hay escasez de palabras. Amén. Es sumamente complicado encontrar buena palabra del Señor que vaya acorde con lo que está acá en la Biblia, ¿verdad? Es sumamente difícil, ¿verdad?, que alguien pueda venir y explicar, ¿verdad?, conforme a la luz de la palabra del Señor, ciertas situaciones, ¿verdad?, que se dan en la vida. Es bien difícil, ¿verdad?, que esta palabra que tenemos acá y que ha venido a lo largo de miles de años, ¿verdad?, pueda ser ahora transmitida efectivamente a los hermanos. Amén. Peor aún a alguien que no está todavía, que no tiene nada de conocimiento, sino que está pollito, ¿verdad?, digámoslo así, o apenas empieza en el Evangelio. Amén, hermanos. Entonces quiero empezar con ese hecho, ¿verdad? Hay escasez de palabra de Dios en estos tiempos, a pesar, ¿verdad?, de las facilidades que hay también con esto de la tecnología, encontrar palabra de Dios, ¿verdad? Porque la tecnología la podríamos utilizar para algo bueno, ¿verdad? Ahí hay un montón si ustedes se van a la Play Store o la App Store, todo esto, ¿verdad?, las tiendas esas de aplicaciones con su teléfono celular, ustedes van a hallar un montón de aplicaciones, ¿verdad? Una de ellas es la Biblia, en la cual, ¿verdad?, la aplicación de la Biblia tiene un montón de traducciones, ¿verdad?, de la palabra del Señor. No sé si se han dado a la tarea de descargar alguna vez y ponerse a revisar, ¿verdad? Inclusive de la Biblia en español hay un montón, ¿sí? Hay un montón de diferentes versiones que han salido en español. No se diga, ¿verdad?, también en otros idiomas, ¿verdad?, que también aparecen ahí. Pero a pesar de eso, hay escasez de palabra de Dios. No sé si en algún momento se han visto en la necesidad de buscar, pero como que cuesta, ¿verdad? Como que hay barreras, ¿verdad?, que no nos permiten llegar a un lugar o encontrar un lugar o una persona que realmente transmita palabra del Señor, que realmente explique, que realmente vea o explica a la luz de la palabra del Señor cualquier cosa, ¿verdad?, que suceda, ¿verdad?, en el día a día, que sea explicado, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Es sumamente difícil hoy en día. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ahora, en estos tiempos postreros, por qué está sucediendo eso? Y para eso podemos irnos, ¿verdad? Y el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, 39, versículo 39. Si son rápidos, ¿verdad?, con la espada, ¿verdad?, pueden buscarlo rápidamente, y si no, yo se los voy a leer. Y dice el versículo 39, Jesús le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero si el amor a Dios en estos tiempos se ha reducido, peor aún el amor al prójimo, ese está todavía más abajo. Amén. Y es un hecho, ¿verdad? Porque lo dice, ¿verdad?, también San Mateo 24:12. Capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriará, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo ahora. O sea, no debemos de extrañarnos de esto que estamos viendo, ¿verdad? Que no hay palabra de Dios, ¿verdad? Y ese de hecho es el tema que les traigo en esta mañana. Es un tema simple. El título de este tema es Prediquemos. Prediquemos, así. Es una invitación a que usted,
como hermano, como miembro de esta congregación, predique. Por poco que sea, por poco que lea, digamos, semana a semana o día a día, pero predique, hermano, no se quede sin predicar. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta mañana a la luz de estos capítulos, ¿verdad?, del libro de Jonás. Vamos a ir viendo pues como unas fases por las cuales Jonás fue atravesando, ¿verdad?, para poder llegar a predicar. Porque no es que de golpe, ¿verdad?, yo voy a decir, o el Señor me va a poner un día, hoy vas a ir a predicar. No es así, hermano. A veces puede que sí, o sea, yo no descarto la idea de que alguien sí, inmediatamente el Señor le dice, hoy vas a ir a predicar, y esta persona ya va, ¿verdad? Pero hay un proceso también, ¿verdad? En la mayoría de nosotros a lo mejor nos va a tocar atravesar un proceso. Amén. Y quiero darles un testimonio así rápidamente antes de comenzar de lleno con el tema. Y es que nosotros, con mi esposa, ¿verdad?, cuando nos pasamos a vivir acá a Lourdes, nos vimos también en la situación de que no encontrábamos un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Nosotros veníamos de otro lugar donde sí había palabra, ¿verdad?, donde sí se manifestaba el Señor a través de su Santo Espíritu, pero después al querer salir y pasar a otro lugar, como que es difícil, hermano. No es así de que yo solo voy a ir a poner el pie aquí y ya, aquí va a caer toda la bendición. Debemos de tener un ojo clínico, ¿verdad?, inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, para que realmente, ¿verdad?, tengamos o sintamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se está manifestando en esa congregación. Amén, hermanos. Entonces, este es ese testimonio que quería contarles. Yo, personalmente, con mi esposa, mi familia, ¿verdad?, hemos atravesado una situación así también. Si usted está atravesando algo así o ya lo ha pasado, pues se va a sentir también identificado. Amén, hermanos. Pero vamos a comenzar ya de lleno con este tema. Y para eso les voy a pedir que se vayan a San Mateo capítulo 28, versículo 19. San Mateo 28, 19, que dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ya vieron, me imagino, ¿verdad?, que la mayoría quizás tenemos la versión de la Reina Valera de 1960, ¿verdad? Ahí aparece un tema, no sé si ya lo vieron, el tema de ese grupo de versículos. ¿Cómo dice, hermanos? La gran comisión. Perdón, que no quiere jugar sucio el enemigo, que el Señor lo reprende en esta mañana. Amén. El tema que aparece ahí es la gran comisión. Amén. Amén. Esa es la gran comisión que nosotros como cristianos tenemos, es predicar. Aquí está, ¿verdad?, en ese versículo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Amén. También, ¿verdad?, de parte de esto nos habla de bautizar, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También bautizar en agua, ¿verdad? Pero la gran comisión de nosotros como cristianos es predicar. Si nosotros ya aceptamos, debemos de predicar. Amén, hermanos. Amén. Y para eso, como les decía, hay un proceso que Jonás lo siguió. A lo mejor nosotros también estamos atravesando una de esas fases que aparecen ahí, pero la fase número 1 que experimentó Jonás, y creería que todos prácticamente vamos a pasar por esa fase en algún momento, si no es que ya pasamos por ahí, es el llamado. Esa es la fase número 1, y esto aparece en Jonás 1, versículo 2, que ya lo habíamos leído. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí está el llamado ya hecho. Amén, hermanos. Puede que el llamado a nosotros haya sido diferente. En mi caso, ¿verdad?, el llamado primeramente a conocer del Señor, gracias a Dios, fue a través de mi esposa. Ella me fue pues introduciendo poco a poco a llegar a la iglesia, ¿verdad?, a congregarme. Y posteriormente, ¿verdad?, llegó
esa fase de aceptación, ¿verdad? Que entraría siempre dentro del llamado. Yo acepté al Señor, pero el llamado, ¿verdad? Es la primera fase por la cual vamos a atravesar. Si usted en algún momento de su vida a lo mejor ha tenido esa necesidad, esa aflicción, ¿verdad? Por las almas, ¿verdad? Que se pierden, ese podría ser un llamado. A lo mejor puede que alguien, ¿verdad? Al dormir o al intentar dormir no pueda ni conciliar el sueño porque le cae alguna aflicción de repente, ¿verdad? O a través de los sueños, donde el Señor le habla, ¿verdad? Y le dice: hey, ¿qué estás haciendo? Anda a predicar. Si vos ya conociste del Señor, no seas egoísta, anda a predicar. Compartir la palabra de Dios con otros, no te quedes solo vos con ella, ¿verdad? Sino que anda a compartir esa palabra. Entonces, pero el llamado va a ser diferente para cada uno de nosotros. Amén. En mi caso fue de esa manera. Yo llegué a la iglesia, me congregué, acepté y posteriormente pues también hice una especie como de seminario, ¿verdad? Para poder ya predicar. Amén, hermanos. Pero en cada uno de nosotros va a ser diferente. A lo mejor no así tan ortodoxo, digámoslo así, sino que alguien simplemente, ¿verdad? A veces como se ve en algunos casos, hay personas indigentes que de repente a lo mejor pues alguien le regaló uno de estos Nuevos Testamentos chiquitos, ya los han visto, unos azulitos, y esa persona por sí mismo, ¿verdad? Con la inspiración del Señor se puso a leer y a oír, y ya después ya está predicando esa persona, ¿verdad? Sin haber recibido mayor instrucción de nadie más que del Señor. Amén. Por lo que les digo, ¿verdad? El llamado es diferente para cada uno a predicar. Pero de ahí, ¿verdad? Viene una fase un poco dolorosa, digámoslo así. Es la fase número 2 que experimenta Jonás acá, ¿verdad? Y es la desobediencia. Amén. La desobediencia. Y esta fase, ¿verdad? Puede que depende, ¿verdad?, de cómo seamos de corazón duro delante del Señor, o puede que seamos algo así blandito, ¿verdad?, con cuerdas de amor el Señor nos vaya jalando. Pero la desobediencia, o más bien el enemigo, que el Señor lo reprenda, no va a permitir que alguien que ya estaba desviado del camino se enderece, ¿verdad? Siempre va a haber resistencia. Amén. Amén. Y veamos Jonás 1:3, versículo número 3. Y dice: y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Según él, ¿verdad? Se iba lejos de la presencia de Jehová. Pero esa fase de desobediencia, como les digo, puede que llegue en cierto grado, puede que sea un poco más fuerte, ¿verdad?, o más bajito. Pero algunas cosas que podemos ver en la fase de desobediencia es una facilidad para pecar, hermanos. Esa es una de las etapas, digamos, de esta fase de desobediencia. Es que pareciera como que el pecado llega en bandeja de plata, hermanos. Amén. No sé si han atravesado eso, que en algún momento ustedes aceptaron al Señor o han tenido la intención de salir a predicar, pero en ese momento cae, ¿verdad?, ahí la tentación, ¿verdad? Y cae, ¿verdad?, esa facilidad. Nos sentimos como seducidos por el pecado, ¿verdad? Y como que estamos así, ¿cómo se llama? Estamos así como suavecitos, ¿verdad? Que en medio nos toca el pecado y ya, vamos para allá. Pero no, hermanos, o sea, esa es una de las situaciones que suceden en esta fase de desobediencia. También, ¿verdad?, otra situación que pasa es la duda, ¿verdad?, de nuestra fe. Eso pasa, hermanos, también. Podemos que el enemigo en algún momento ponga dudas, ¿verdad?, y empiece a tirar dardos, ¿verdad?, en nuestra mente, y que empecemos a dudar de todo lo que escuchamos. Que si el hermano dijo, ¿verdad?, debo de congregarme, debo de serle fiel a mi esposo, debo de serle fiel a mi esposa, pero yo no oigo eso, ¿verdad?, y yo empiezo a dudar, ¿verdad? Y que como el mundo dice por allá que el hombre debe tener 7 mujeres, dicen, ¿verdad?, y que una para cada semana, pues yo me la creo también, ¿verdad?, y no debe ser así. Amén, hermanos. Pero el enemigo, ¿verdad?, va trabajando en nuestra mente para irnos sembrando esa duda, y esto siempre está dentro de la fase de desobediencia.
también entran esos engaños, ¿verdad? Engaños por parte del enemigo. Y a mí me pasó una situación similar, ¿verdad? Yo se lo cuento porque a lo mejor ustedes también se sientan identificados con algunas situaciones. En esa fase de desobediencia, como les digo, no es que el Señor me llama y ya empiezo a predicar, no, sino que va a haber estos obstáculos, ¿verdad?, que el enemigo va a ir poniendo. Pero también intenta engañarnos el enemigo, ¿verdad? Porque a lo mejor yo hago algo malo, algo que yo sé que está malo delante de los ojos del Señor, pero de repente cae una recompensa, ¿verdad? Me cae una recompensa, pero yo ahora, ¿verdad? Ahora que yo estoy hablando aquí en este momento delante de usted, entiendo que esa recompensa no venía del Señor, sino que era un engaño que el enemigo quería poner en mi vida, ¿verdad? Como diciendo, hey, eso está bien, por ese camino andate. No, pero no es así, ¿verdad? Sino que era un engaño. Amén, hermanos. Y los engaños pueden ser de diferente tipo, hermanos, pero siempre va a ser algo con lo que el enemigo ya nos tiene bien estudiado, bien trabajado, ¿verdad? No sé, ahí puede ser el vicio del licor, el vicio del cigarro, los chismes, cualquier cosa, hermano. Por ahí van a llegar los engaños, ¿verdad?, para tratar de desviar nuestra atención del Señor. Amén. Otra situación que pasa, ¿verdad?, en esta misma fase de desobediencia, es que a pesar de que yo tengo el conocimiento que el Señor ya me habló, ya me llamó, ¿verdad?, ya me dijo lo que tengo que hacer, ya se reveló delante de mí, pero yo hago oídos sordos. Amén. Esta siempre entra dentro de esta misma fase de desobediencia, hacer oídos sordos. Si no, vámonos a Jonás capítulo 1, 6. Miren cómo dice ahí: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén, hermanos. ¿Qué estaba haciendo ahí Jonás? Durmiendo, ¿verdad? Bien tranquilo, ¿verdad? Como que no había pasado nada, ¿verdad? Como que no había hecho nada, ¿verdad? Estaba haciendo oídos sordos, ¿verdad? El Señor ya le había hablado, ya le había revelado lo que tenía que hacer, pero él no, él le dijo, anda a la derecha, y él agarró para la izquierda, y hasta se durmió, ¿verdad? Y no importaba lo que estaba pasando afuera de la nave. Creo que ya varios de nosotros hemos leído esta historia, que el barco, la nave está a punto de despedazarse, pero él estaba durmiendo, ¿verdad? Como que no era con él el asunto. Amén. Entonces estos oídos sordos también se les puede interpretar como indiferencia, ¿verdad? Indiferencia al llamado del Señor, y siempre entra dentro de la desobediencia. Amén, hermanos. De ahí también hay otra fase, la fase número 3 que atraviesa Jonás. Esta fase pero para llegar a esta fase hay cierto tiempo que hay que pasar, y la fase 3 sería el reconocimiento de nuestra falta a predicar, o sea, que no estamos predicando, que no estamos haciendo, no estamos cumpliendo con la gran comisión. Amén. Vámonos al versículo número 12, siempre del capítulo 1, que dice: Él les respondió. ¿A quiénes les respondió? A los que iban en la nave. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? Él ya estaba reconociendo, ¿verdad?, que por sus faltas, por no seguir el llamado del Señor, por no salir a predicar, que es lo que el Señor le había dicho, hasta se estaba llevando de encuentro a otros que no debían nada ahí prácticamente, ¿verdad? Amén, hermanos. O sea, él ya había reconocido, ¿verdad? Pero lo reconoció hasta que ya vio la cosa seria, ¿verdad? Porque si podemos leer ahí, ¿verdad?, antes de todo esto, pues habla de que el mar estaba demasiado embravecido, ¿verdad? Y no se calmaba, ¿verdad?, sino que iba empeorando y empeorando. Inclusive, ¿verdad?, acá, ¿verdad?, en una parte sale él revelado. ¿Por
porque dice el versículo número 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, ahí no había engaño, hermanos. Ahí el Señor estaba hablando, diciendo claramente, inclusive a ellos que eran impíos, porque no habían creído en Jehová: por este es que ustedes están así. Este es el que está llevando de encuentro a ustedes. Entonces a Jonás no le quedó, inclusive intentó dormirse, intentó hacerse el suizo, como decimos, ¿verdad? Pero no podemos escapar del ojo de Dios, ¿verdad? De los ojos de Dios. Él ya tenía su mirada puesta en él y lo sacó revelado delante de ellos, ¿verdad? Y a veces así sucede también en las congregaciones, ¿verdad? Delante de las congregaciones pasan algunas cosas y salen reveladas algunas situaciones, ¿verdad? Amén. Pues, o sea, la fase esta de desobediencia, cuando algún hermano anda caído, como decimos así, no pasa desapercibido, hermanos, sino que el Señor siempre, de alguna manera, lo va a traer a sus caminos nuevamente. Amén. Ya sea por una u otra, de alguna u otra manera. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que Jonás, pues allí él entiende, ¿verdad?, él comprende de que todo este mal que estaba llegando era por su causa. Y también, en verdad, ahí en el capítulo número 2, Jonás hace una oración, ¿verdad?, al Señor. Y en esa parte, en unos versículos, aparece que también, ¿verdad?, en ese cántico, en esa oración que él hace, él reconoce, pero esta oración la hace solo él y el Señor, ¿verdad? Y él reconoce que por su causa es que ha llegado inclusive aquí a la situación de que el pez se lo traga, ¿verdad? Porque esta oración, si ustedes se fijan, es después del versículo 17. ¿Y qué dice el versículo 17? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. 3 días y 3 noches. Entonces, después de esto, viene la oración que hace Jonás delante del Señor, ¿verdad? En esta oración, si gustan, vamos a leer los últimos versículos a partir del versículo antes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Y de ahí, ¿qué pasó, hermanos? En el versículo 10. Y dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero esto sucedió ¿hasta qué momento, hermanos? Hasta que él reconoció que estaba faltando al llamado del Señor, que no estaba cumpliendo con la gran comisión. Amén. Hasta que él prácticamente tocó fondo, ¿verdad? Tocó fondo, fue expulsado de la boca del pez. Y dentro de eso, ¿verdad?, viene la fase número 4, que es la purificación. Amén. Como les decía, el versículo 17 habla de que pues el pez se tragó a Jonás, ¿verdad? Y él permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Esta fase de purificación delante del Señor, esta fase de purificación
puede ser de corta o larga duración, hermanos. Como les decía, va a depender de qué tan duro tengamos el corazón. Amén. Porque si no, veamos al faraón, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, que el Señor endureció ese corazón, ¿verdad? Y no quería salirse de ahí. Inclusive cuando logró liberar al pueblo, ¿verdad? Del Señor, de ahí como que volvió, recayó y empezó a darle seguimiento, ¿verdad? Hasta que su ejército prácticamente quedó hundido en el Mar Rojo. Pero, como les digo, esta fase de purificación puede ser corta, pueden ser unos días, pueden ser meses, pueden ser años, ¿verdad? Va a depender de qué tan arraigado tengamos esas malas costumbres que traemos del mundo. Amén. Ese pecado, qué tan arraigado lo tenemos. Va a depender de ello, ¿verdad? Y también de la misericordia del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor diga, hey, en este momento vos quedas libre de todo pecado y ya estás listo para ir a predicar el Evangelio. Entonces hasta ese momento va a terminar esta fase de purificación. En el caso de Jonás, ¿cuánto tiempo duró, hermanos? 3 días y 3 noches. Y les diré, ¿verdad?, que sí hubo cierta purificación, pero como que no quedó muy convencido Jonás. Si ustedes llegan al capítulo número 4, ¿verdad?, vamos a ver que sucede algo, ¿verdad?, con Jonás, que ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, como les digo, es un trabajo que el Señor viene haciendo en nosotros para que lleguemos a predicar el Evangelio. No es de golpe, ¿verdad? Inclusive, mientras estemos predicando, van a llegar también obstáculos, van a llegar problemas. Amén. Y es lo que le sucede a Jonás, ¿verdad? Entonces, para poder salir de la fase de purificación, es necesario tocar fondo. Si no se comprende, ¿verdad? O no se llega a entender la necesidad de salvar las almas. Que vemos allá un indigente, que vemos a alguien que anda de fiesta en fiesta, que vemos un compañero de trabajo que es bien amigable con todos y se lleva bien con todos, pero no ha conocido del Señor. Y yo sé, ¿verdad?, yo siento esa necesidad de hablarle a esa persona. Entonces, pero si no hemos entendido, no hemos comprendido la necesidad o digámoslo así, no la necesidad, sino la urgencia con lo que tenemos que hacer, con la que debemos de completar esta gran comisión de predicar. Si no la logramos entender, es por gusto, hermano. Debemos de abrir el corazón delante del Señor y decirle a Él que sea Él el que nos use para predicar, para llevar su palabra, para llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? A mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, al que va pasando en la calle, hermanos, al que va en el bus. Amén. Hoy en día, no sé si se han dado cuenta que ya cuesta ver personas predicando en los buses. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué razón será, hermanos? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Es porque la maldad se ha multiplicado, ¿verdad? Ya no hay amor a Dios, menos va a haber amor al prójimo. Entonces no se comprende la necesidad de salir y predicar, de salvar esa alma, de rescatarla de ese lodo cenagoso, ¿verdad? No se comprende, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad?, estamos acá este día, ¿verdad?, escuchando esta palabra, y es por alguna razón, es porque el Señor también necesita, ¿verdad?, que nosotros llevemos estas buenas nuevas de salvación a cualquiera, ¿verdad? Fíjense que a mí me sucede algo, a lo mejor ustedes me ven acá predicando, ¿verdad? A veces es sencillo, este es un testimonio personal que les voy a contar, es sencillo, digamos, en cierta manera, ¿verdad?, es sencillo predicarles a otras personas, pero ya han intentado predicarles a su familia, hermano, a su familia, pero no aquellos que están así suavecitos, sino que estoy hablando de aquellos familiares que son hueso colorado, hermano, que no se mueven, que cuesta, ¿verdad? Y que ustedes le dicen algo y siempre le salen ahí por la tangente, ¿verdad? O sea, ustedes les comentan alguna situación, algún milagro, ¿verdad?, o algo así, pero ellos siempre tratan de buscarle una explicación lógica a todo, ¿verdad? Amén. Esos tipos de llamados, o más bien predicarle a la familia, ¿verdad?, o llevar el Evangelio a la familia,
Es duro. Es difícil, pero no es imposible. Porque debemos de comprender de que no siempre, ¿verdad? Nuestra familia va a venir a los pies del Señor por nuestra boca o por lo que yo haga. Puede que yo, ¿verdad?, solamente le hable de Dios a un familiar y deje esa semillita ahí plantada, ¿verdad? Y a lo mejor alguien en el transcurso de la vida, ¿verdad?, va a abonar para que esa semillita crezca, ¿verdad? Y ese familiar pueda llegar a los pies del Señor. Amén. Entonces no debemos de verlo como algo imposible el hecho de predicarle a nuestras propias familias. Siempre dentro de la importancia, ¿verdad?, de predicar, vámonos al versículo número 11. Aquí sucede algo. Si ven el tema del capítulo 4, es el enojo de Jonás. Lo que sucede es que Jonás llega a predicar a Nínive y le dice que se va a destruir, pero el Señor en su gran misericordia no la destruye. Cambia de parecer, aparece acá, ¿verdad?, como que él se arrepintiera, usan esa palabra, como que el Señor se arrepintiera de lo que él había decidido. Pero no, el Señor ya tenía un plan, ¿verdad?, que era salvar a Nínive, pero era necesario que alguien llegara a predicar. Pero Jonás, en vez de sentir ese alivio, porque el Señor había tenido misericordia de esta ciudad, que no era poca gente. Si vemos en el versículo 11 del capítulo 4, dice que eran más de 120,000 personas. Amén. No eran poquitos, pero en aquellos tiempos era mucho más gente, ¿verdad?, que lo que hay ahora. Hoy dicen que somos 8,000 millones de personas, ¿verdad?, en todo el mundo. A lo mejor en esa época había unos 1,000 millones. O sea que si estamos hablando de 120,000 personas, era bastante gente. Pero Jonás no había entendido la importancia de esa gran comisión, porque lo que hace él, ¿verdad?, en lugar de alegrarse de que el Señor no iba a destruir a esa ciudad, se enoja con el Señor, ¿verdad? O sea, como que él siente yo me pongo un poco en los zapatos de Jonás, quizás se siente como defraudado, ¿verdad? Como que él llevó el mensaje y no pasó, ¿verdad?, lo que él dijo. Pero qué mejor que haber salvado a 120,000 personas por boca de él. Porque si vemos en el capítulo número 3, cuando Jonás llega, ¿verdad?, a Nínive, inmediatamente que Jonás predica y lleva esta palabra delante del rey, y el rey actúa, ¿verdad? Si no, veamos ahí en el versículo 6 del capítulo 3. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. El versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Amén. ¿Por qué quería que clamaran fuertemente? Porque acá dice, ¿verdad?, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Prácticamente el rey, ¿verdad?, tuvo más fe que Jonás, ¿verdad?, como dirigente de una nación, ¿verdad? Nomás escuchó estas palabras, inmediatamente actuó, ¿verdad? ¿Sí? Y prácticamente dejó en ayuno a toda la ciudad, incluyendo a los animales, para que el Señor tuviera misericordia de esa ciudad. Amén, hermanos. Pero, como les digo, ¿verdad?, Jonás, pues lamentablemente, él se enoja, ¿verdad? Y sucede otra situación con una calabacera, porque él estaba así sentado, yo me lo imagino, ¿verdad?, sentado, ¿verdad?, a la sombra de un arbolito ahí en el desierto, esperando a ver qué pasaba con Nínive.
esperando a ver si el Señor la destruía. Pero como estaba con su enojo, ¿verdad? Viene el Señor en su gran misericordia y hace una calabacera, ¿verdad? Para darle sombra. Amén. Y así pasó un día, ¿verdad? Luego si vemos el versículo 6, el capítulo 4, versículo 6 en adelante, habla de que la calabacera se secó porque llegó un gusano, ¿verdad? Luego ya le estaba pegando el sol y entonces nuevamente Jonás, ¿qué hizo? Para variar, ¿qué hizo? Se enojó nuevamente, ¿verdad? Porque le había quitado la sombra. Y si nos fijamos y seguimos leyendo hasta el versículo 11, el Señor trata de explicarle, ¿verdad?, el por qué había actuado de esa manera. Amén, hermanos. O sea, en su gran misericordia, inclusive todavía le estaba explicando el por qué es que Él tuvo misericordia de esa ciudad. Y le pone el ejemplo de la calabacera, ¿verdad? Así como Él se lamentó porque el Señor le había quitado esa calabacera, pues también le pone de ejemplo, ¿verdad?, en el versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y así termina este versículo. Amén. O sea, termina en que el Señor está tratando, ¿verdad?, de hacerle entender a Jonás, nos está tratando de hacer entrever el porqué, la importancia de que nosotros llevemos esta gran comisión y cumplamos con ella. La gran comisión no es congregarnos, la gran comisión no es bautizarnos, la gran comisión es hablar de las buenas nuevas de Cristo en este mundo. Amén, hermanos. Entonces debemos de actuar en concordancia, ¿verdad?, al mandato de Dios, no importando las decisiones ni los tiempos del Señor, porque sus tiempos son perfectos. Amén. Porque a lo mejor yo estoy atravesando una situación, ¿verdad?, y espero rápida respuesta, pero el Señor lo va a hacer cuando a Él le plazca. Amén, hermanos. Entonces, y de igual manera, ¿verdad?, como les ponía el ejemplo de predicarle a nuestra familia o predicarle a un indigente o a alguien más, el cambio, ¿verdad?, si esa persona es de salvación o es para salvación, puede que no sea inmediato, ¿verdad?, pero va a llegar. Amén. Esa persona va a ser salva en algún momento. Por lo tanto, no debemos de obviar, ¿verdad?, la importancia de la gran comisión y salir a predicar. Por lo tanto, yo les digo que actuemos como Jonás. ¿En qué sentido? En completar todas esas fases, ¿verdad? Porque todas las fases que hemos visto, ¿verdad?, tanto en el llamado, tanto en la fase de la desobediencia, ¿verdad?, el reconocimiento de nuestra falta a predicar, y también la fase de la purificación, son importantes, ¿verdad? No nos estanquemos en predicar, o sea, no nos estanquemos en dejar de predicar, sino que completemos esas fases en victoria, ¿verdad?, delante del Señor, que sea Él el que nos ayude a dejar esa desobediencia delante de Él, ¿verdad?, a saber la importancia de salir a predicar, de salir a llevar el mensaje. Y no nos estancamos, prediquemos, hermanos. Con esto que les estoy diciendo también, ¿verdad?, de que puede que nosotros en algún momento fallemos, porque la desobediencia o la fase de desobediencia está o es parte, ¿verdad?, del proceso que el Señor lleva con nosotros para que prediquemos. Esa fase de desobediencia siempre va a estar ahí, ¿verdad?, pero tenemos que combatirla, hermanos. Cualquier sentimiento porque hay veces que el enemigo a lo mejor no nos llega con tentaciones o algún tipo de pecado así moral o algo así, pero lo que sí hace es que nos pone desánimo. Ay, que hoy no quiero ir a la iglesia, o no quiero ir a alguna campaña que vayamos a tener, o no quiero ir a darle comida a las personas indigentes, ¿verdad? Entonces esos desánimos van llegando, ¿verdad? Pero nosotros debemos de combatirlo, ¿verdad?, y salir en victoria delante del Señor. Amén, hermanos. Con esto también, ¿verdad?, que les digo de que en algún momento puede que fallemos, ¿verdad?, que faltemos, porque somos seres humanos. Con esto no les quiero decir que ahorita que ya terminó el culto, ¿verdad?, ya casi termina, después se vayan allá a ver a la Shakira, ¿verdad? No les quiero decir eso, sino que
ustedes, ¿verdad? Siempre lleven esta semillita que hemos agarrado este día, ¿verdad? Que la llevemos, que vayamos a predicarle, aunque sea un poquito, un versículo, a un hermano, a un familiar, a un vecino. Amén, hermanos. Ese es el mensaje que traía para ustedes esta mañana, que el Señor me ha puesto, ¿verdad?, en esta mañana. Y les voy a pedir, hermanos, que vamos a orar, pero que quizás vamos a